Sara Martínez se secó el sudor de la frente mientras terminaba de apilar la última caja de conservas en el pequeño supermercado donde trabajaba. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre el suelo. Llevaba 2 años viviendo así de tranquila, lejos del caos que una vez definió su existencia. El pequeño pueblo de Cedar Falls era perfecto para alguien que necesitaba desaparecer. Con apenas 3.000 habitantes, todos se conocían, pero nadie hacía demasiadas preguntas sobre la mujer callada y reservada. Sara había elegido este lugar con cuidado tras huir de su antigua vida. Allí estaba, solo una cara más tras una caja registradora. Nada más que una sonrisa amable y un buen día para los lugareños que acudían a comprar sus necesidades diarias. Su verdadero nombre ni siquiera era Sara Martínez. Esa identidad pertenecía ahora a otra persona. Alguien que solo existía en documentos cuidadosamente falsificados. La mujer que solía ser había muerto hacía 2 años, al menos en el papel. Elena Vázquez, exagente de inteligencia, había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo susurros y archivos clasificados que nunca verían la luz. Cada mañana, Sara se despertaba en su pequeño apartamento encima de la panadería de al lado. Había pintado las paredes de un amarillo suave, colgado cortinas sencillas y llenado el espacio con libros de jardinería y cocina. Era la vida con la que alguna vez había soñado durante esas largas noches en países extranjeros, cuando las balas volaban por encima y la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. La gente del pueblo la había aceptado sin problema. La señora Chen, dueña del supermercado, había estado desesperada por ayuda cuando Sara llegó. Pagaba en efectivo, no hacía preguntas, y Sara había demostrado ser confiable. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y manejaba los libros con una precisión que impresionaba incluso a los clientes más detallistas. Pero tarde en la noche, cuando el pueblo se quedaba en silencio y la oscuridad se colaba por sus ventanas, Sara a veces se sorprendía escuchando pasos que nunca llegaban. Sus manos, inconscientemente, comprobaban las cerraduras de la puerta y miraba a través de las cortinas la calle vacía de abajo. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar, sobre todo cuando esos hábitos la habían mantenido con vida durante casi una década. El entrenamiento nunca la abandonó del todo. Aún podía identificar las salidas de cualquier habitación a los pocos segundos de entrar. Sus ojos catalogaban automáticamente posibles armas entre los objetos cotidianos. El cuchillo de mantequilla en la encimera de la cocina podía ser mortal en las manos adecuadas. La taza de café en su mesita de noche podía romperse en fragmentos afilados si era necesario. Incluso en ese lugar tranquilo, su mente se mantenía aguda, siempre calculadora, siempre lista. Durante su primer año escondida, Sara se sobresaltaba ante cualquier sonido inesperado. El petardeo del camión de correos la había obligado a esconderse tras el mostrador una mañana, para gran confusión de la señora Chen. Poco a poco, había aprendido a relajarse, a confiar en que su tapadera era sólida y su ubicación segura. La agencia le había prometido seguridad a cambio de su silencio, y hasta ahora habían cumplido su palabra. Había construido relaciones con cuidado, como un jardinero que cuida de sus delicadas plántulas. Estaba Tom, el mecánico que arreglaba su viejo Honda y nunca le cobraba el precio completo. María, la bibliotecaria que le guardaba libros interesantes para leer. Incluso el joven Danny, el adolescente que empaquetaba la compra después del colegio, se había convertido en una especie de hermano menor para ella. Estas conexiones se sentían genuinas de una manera que su antigua vida jamás le había permitido. No se le escapaba la ironía de que, tras años viviendo bajo identidades falsas e historias inventadas, esta vida sencilla se sentía más real que cualquier otra que hubiera experimentado. Había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, la satisfacción de una caja registradora perfectamente equilibrada al final del día, el aroma a pan recién hecho de la panadería de abajo, el aspecto de las montañas a la luz de la mañana. A veces, los clientes comentaban sobre su precisa forma de manejar las cosas,
su inusual alerta o su conocimiento de los acontecimientos mundiales que parecían más allá de lo que un dependiente de un pequeño pueblo debería saber. Había aprendido a desviar estas observaciones con una sonrisa tímida y un cambio de tema. La gente aceptaba que cada uno tenía sus misterios. Sara incluso se había permitido imaginar un futuro aquí. Tal vez ahorraría suficiente dinero para comprarle la tienda a la señora Chen cuando se jubilara. Tal vez aprendería a pintar o a dedicarse a la fotografía. Tal vez incluso encontraría a alguien con quien compartir su vida. Aunque ese pensamiento la emocionaba y la aterrorizaba a partes iguales, la confianza seguía siendo un concepto desconocido en asuntos del corazón. Las cicatrices de su cuerpo contaban historias que jamás podría compartir. La delgada línea que le cruzaba el hombro por una pelea con cuchillos en Praga. La marca circular en el muslo por una bala que pasó demasiado cerca en Marruecos. La quemadura en la palma de la mano por una explosión en Siria que casi lo había acabado todo. Había aprendido a disimularlas con mangas largas y una cuidadosa elección de ropa. Otra parte de mantener su vida normal, cuidadosamente construida. Su bolsa de emergencia seguía preparada y escondida tras un panel falso en su armario. $50,000 en efectivo, 3 juegos de documentos de identidad diferentes, un teléfono cifrado que nunca se había usado y una pistola de 9 milímetros con munición suficiente para salir de cualquier situación. Se decía a sí misma que era solo un seguro, que nunca más la necesitaría. Pero la bolsa seguía lista, igual que ella lo estaba incluso durmiendo. Al cerrar la tienda esa noche, Sara miró hacia la calle principal de Cedar Falls y sintió algo que no había experimentado en años. Satisfacción. Las luces de la calle comenzaban a parpadear y las familias se reunían para cenar. Los niños andaban en bicicleta por las aceras mientras sus padres los llamaban para que se fueran a dormir. Era el sueño americano que había protegido durante toda su carrera. Y ahora por fin lo vivía. La llamada llegó exactamente a las 3:17 de la mañana de un martes de octubre. Sara se despertó sobresaltada, su cuerpo alerta al instante a pesar del sueño profundo que había estado disfrutando momentos antes. El sonido era incorrecto. No era su teléfono habitual, que permanecía en silencio sobre la mesita de noche, sino el dispositivo encriptado que esperaba no volver a oír nunca. Miró al techo durante 3 timbres más, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El teléfono seguía zumbando insistentemente desde detrás del panel falso donde había permanecido intacto durante 24 meses. Sara sabía que contestar rompería el mundo de paz que había construido a su alrededor como una piedra lanzada a través del cristal. Al 6º timbre, se levantó de la cama y recogió el dispositivo. La pantalla no mostraba identificación de llamada, solo una serie de números que no significaban nada para nadie, excepto para quienes vivían en la sombra entre naciones. Su dedo dudó sobre el botón de respuesta por un instante que le pareció una eternidad. Buenas noches. El nombre en clave se sentía extraño en sus labios después de tanto tiempo, como si hablara un idioma extranjero que casi había olvidado. Te necesitan. La voz era nítida, profesional e inconfundiblemente familiar. El comandante Harrison había sido su contacto durante los últimos 3 años de su servicio activo. Su presencia en la llamada significaba que no se trataba de un registro rutinario ni de un asunto administrativo. Estoy jubilada. Sara mantuvo la voz firme, aunque su mano libre se había movido inconscientemente al cajón donde guardaba su arma de repuesto. La jubilación es un lujo que la situación ya no permite. El tono de Harrison transmitía la autoridad que recordaba demasiado bien. Ha habido un cambio. Tus habilidades únicas se han vuelto cruciales para la seguridad nacional. Sara se acercó a su ventana y miró a través de la cortina la tranquila calle de abajo. Nada había cambiado en las últimas horas. Los mismos coches aparcados, las mismas casas a oscuras, la misma tranquilidad que había llegado a amar. Sin embargo, de alguna manera, todo se sentía diferente ahora, como si el aire mismo se hubiera cargado de peligro. Cumplí mi parte del trato, dijo en voz baja. 2 años de silencio.
Ningún contacto con antiguos socios. Ningún intento de aprovechar información clasificada. Desaparecí por completo, tal como acordamos. Y hemos cumplido con nuestra parte. Tu ubicación permaneció segura, tu identidad protegida, tu pasado enterrado tan profundamente que bien podría no haber existido nunca. Harrison hizo una pausa y Sarah pudo oír papeles moviéndose de fondo. Pero las circunstancias han cambiado. El activo que estabas rastreando en Siria ha vuelto a la superficie. Esta vez hay mucho más en juego. La mención de Siria le provocó un escalofrío en la espalda. La operación Tormenta de Arena había sido su última misión, la que había salido tan catastróficamente mal que 3 buenos agentes murieron y casi desató un incidente internacional. Había escapado con vida por los pelos, llevando información que la llevó a su retiro forzoso y posterior desaparición. Malik ha muerto, dijo Sarah con firmeza. Yo misma vi las imágenes del dron. El complejo quedó completamente destruido. Nosotros también lo creíamos. La información recibida hace 72 horas sugiere lo contrario. El software de reconocimiento facial lo detectó en 3 ciudades europeas el mes pasado. Y lo que es más importante, las comunicaciones interceptadas indican que está planeando algo que podría desestabilizar toda la región mediterránea. Sarah se hundió en la silla junto a la ventana, sintiendo de repente cada uno de sus 34 años. Sabía que este día podría llegar, pero había relegado la posibilidad tan profundamente en su mente que parecía la pesadilla de otra persona. La mujer que una vez se movió por territorio hostil como un fantasma, que podía matar en silencio y desaparecer sin dejar rastro, se sentía muy lejos de la dependienta que se preocupaba por el inventario y la satisfacción del cliente. Hay otros agentes, dijo, aunque sabía que el argumento era débil incluso al presentarlo. Agentes más jóvenes. Gente que lleva 2 años activa. Ninguno con tu conocimiento específico de las operaciones de Malik. Ninguno que haya pasado 6 meses rastreando su red por Damasco y Alepo. Ninguno que comprenda su perfil psicológico como tú. La voz de Harrison se suavizó un poco. Sarah, no haría esta llamada si hubiera otra opción. Lo sabes. Usar su nombre falso en lugar de su nombre en clave le pareció tanto un reconocimiento de su nueva vida como un suave recordatorio de lo que le pedían que dejara atrás. Sarah observó su sencillo apartamento, las paredes amarillas y los libros sobre cosas normales como cocina y jardinería. En unas horas, la señora Chen la esperaría para abrir la tienda. Danny llegaría después de la escuela para ayudarla con el ajetreo vespertino. La vida que había construido continuaría sin ella, pero ya no formaría parte de ella. ¿Qué me pides que haga exactamente? Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Y en ese momento supo que su decisión ya estaba tomada. Necesitamos que vuelvas al campo temporalmente, localices a Malik y determines la naturaleza de su operación actual. Tu identidad falsa permanecerá intacta. Por lo que se sabe, Sarah Martínez se está tomando una licencia para cuidar a un familiar enfermo. La mentira salió tan fácil, tan profesionalmente elaborada, que Sarah casi sonrió a su pesar. Este era el mundo en el que había vivido durante casi una década, donde la verdad era flexible y la identidad dependía de la misión. Alguna vez se le había dado bien, quizás demasiado. Necesito 12 horas para organizar todo, se oyó decir. Tienes 6. Un coche te recogerá a las 9. Ya se están preparando tus instrucciones. Harrison hizo otra pausa. Sarah, por si te sirve de algo, lo siento. Sé lo que te costó esta vida. La línea se cortó, dejando a Sarah sola en su apartamento con el peso de su decisión acomodándose en su cuerpo como un abrigo familiar pero inoportuno. Fue a su armario y sacó la bolsa de emergencia, comprobando su contenido con eficacia practicada. Todo seguía allí, listo. Como si los últimos 2 años no hubieran sido más que un intermedio en una obra que ahora se reanudaba, se sentó a la pequeña mesa de la cocina y escribió 2 cartas. Una a la señora Chen, explicándole que una emergencia familiar requería su partida inmediata, pero que esperaba regresar pronto. Otra a Danny,
agradeciéndole su amistad y animándolo a seguir esforzándose en la escuela. Ambas cartas contenían mentiras cuidadosamente elaboradas que protegerían a las personas que había llegado a querer de la verdad de lo que realmente era. Al amanecer sobre Cedar Falls, Sara empacó una pequeña maleta con ropa adecuada para su tapadera. Dejó atrás los libros de jardinería, las paredes amarillas y los sueños pacíficos de un futuro normal. Para cuando el sol salió por completo, Elena Vázquez comenzaba a emerger de la crisálida de la vida tranquila de Sara Martínez, lista una vez más para entrar en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina y la confianza era el lujo más peligroso de todos. El sedán negro llegó exactamente a las 9 de la mañana. Sus ventanas tintadas reflejaban el sol de la mañana al detenerse frente a la panadería. Sara observó desde la ventana de su apartamento cómo dos figuras con trajes oscuros salían del vehículo. Se movían con la eficiencia mesurada que ella reconocía de su vida anterior, escudriñando la calle con ojos expertos antes de que una de ellas levantara la vista hacia su ventana. Agarró su maleta y el bolso de emergencia y echó un último vistazo al apartamento que había sido su santuario. Las paredes amarillas parecían burlarse de ella, símbolo de la normalidad que abandonaba. En la encimera de la cocina, dejó las llaves junto a las cartas que había escrito, junto con suficiente dinero para pagar el alquiler del último mes. Los agentes se mostraron profesionales y silenciosos durante el trayecto. Sara reconoció a su tipo, competentes, disciplinados, pero sin la agudeza que les otorgaban años de trabajo encubierto. Eran personal del cuartel general, probablemente asignados a transporte y seguridad más que a operaciones de campo. Observó sus rostros por el retrovisor, observando su porte, los sutiles bultos de las armas ocultas, la forma experta en que observaban su entorno en cada parada. La casa segura estaba ubicada en un distrito industrial a 2 horas de Cedar Falls, oculta entre almacenes y contenedores. Desde fuera, parecía un edificio comercial cualquiera, con un letrero descolorido que anunciaba servicios de transporte. Sin embargo, dentro, era un mundo completamente diferente. Una serie de monitores mostraban señales de satélite e informes de inteligencia. Los equipos de comunicación zumbaban silenciosamente en las salas insonorizadas. El familiar aroma a café fuerte y tensión impregnaba el aire. El comandante Harrison parecía mayor de lo que recordaba. Su cabello se había vuelto completamente gris y nuevas arrugas le marcaban el rostro alrededor de los ojos, pero su postura se mantenía erguida y su mirada era tan aguda como siempre al levantar la vista del material informativo extendido sobre una mesa metálica. Elena. Usaba su verdadero nombre ahora, y pronunciarlo después de 2 años siendo Sara le hacía sentir como ponerse ropa que ya no le quedaba bien. Gracias por venir. Dejó sus maletas y se sentó frente a él, colocándose automáticamente de modo que pudiera ver ambas salidas de la sala. El entrenamiento nunca se desvaneció del todo, incluso después de meses de vida civil. Dejemos las bromas, Harrison. Muéstrame que es tan importante como para que tuvieras que sacarme de la jubilación. Deslizó una fotografía por la mesa. La imagen era granulada, obviamente tomada desde lejos con una cámara de largo alcance, pero el rostro era inconfundible. Malik lucía exactamente como lo recordaba de su breve encuentro en Damasco. Leanu, con penetrantes ojos oscuros, la fina cicatriz en la mejilla izquierda de una pelea acuchilló en su juventud. Caminaba por lo que parecía una calle europea vestido con ropa cara y moviéndose con la confianza de un hombre que se creía intocable. Esta foto fue tomada en Roma hace 3 semanas, explicó Harrison. Antes de eso, tuvimos avistamientos en Múnich y Barcelona. Se mueve con libertad, usando múltiples identidades, y no se esfuerza demasiado por mantenerse oculto. Sara estudió la fotografía con más atención. Algo en la postura de Malik la inquietó, aunque no pudo identificar de inmediato qué era. Parecía diferente, más relajado que el terrorista perseguido por los callejones sirios. ¿Y su red? Los últimos datos de inteligencia sugerían que su organización había sido diezmada tras el ataque al complejo. Harrison sacó otro archivo.
considerablemente más grueso que el primero. Eso es lo que hace que esta situación sea tan peligrosa. Hemos identificado al menos a una docena de exmiembros de su célula que han aparecido en los últimos 6 meses. No solo están vivos, sino activos. El dinero fluye por canales que creíamos cerrados definitivamente. Las implicaciones impactaron a Sara de inmediato. Si Malik había reconstruido su red y operaba con la suficiente transparencia como para ser fotografiado en las principales ciudades europeas, entonces tenía una confianza increíble o estaba desesperado. Ambas posibilidades eran aterradoras. ¿De qué tipo de operación estamos hablando?, preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Las comunicaciones interceptadas mencionaban algo llamado la restauración. Nuestros analistas creen que se refiere a un plan para establecer una nueva base de operaciones, posiblemente en el norte de África o en Oriente Medio, pero la magnitud de la financiación sugiere algo mucho mayor que una simple reubicación. Harrison le entregó una tableta con archivos cifrados. Mientras Sara revisaba los informes de inteligencia, se le heló la sangre. Transferencias bancarias de millones de dólares. Compras de armas rastreadas a través de traficantes en el mercado negro. Lo más inquietante de todo, las indagaciones sobre la adquisición de materiales que podrían usarse para construir dispositivos de dispersión radiológica. Bombas sucias, dijo en voz baja. Esa es nuestra evaluación. Los componentes técnicos ya están en juego. Solo necesita los materiales radiactivos para completar el paquete. Harrison se reclinó en su silla. Elena, si Malik logra construir y desplegar incluso uno de estos dispositivos, el número de bajas podría alcanzar cifras millonarias. El impacto psicológico sería incalculable. Sara cerró la tableta y la dejó sobre la mesa. Sabía que regresar a este mundo significaría enfrentarse a situaciones peligrosas, pero el alcance de la amenaza superaba lo que había imaginado. No se trataba de una simple operación de vigilancia ni de una misión de recopilación de inteligencia. Era una carrera contrarreloj para evitar bajas masivas. ¿Qué recursos tengo? Plena autoridad operativa, presupuesto ilimitado, acceso a cualquier equipo o personal que considere necesario. Harrison hizo una pausa. Sin embargo, hay una complicación. Por supuesto que la había. En este negocio, siempre hay una complicación. Malik no trabaja solo. Nuestras fuentes indican que ha formado una alianza con Victor Klov, el traficante de armas al que hemos estado rastreando durante los últimos 5 años. Klov tiene conexiones en toda Europa del Este y la experiencia técnica para ayudar a Malik a adquirir los materiales que necesita. Sara recordó a Klov de sus operaciones anteriores. Era inteligente, despiadado y había sobrevivido en el tráfico de armas más tiempo que la mayoría gracias a su extremo cuidado con sus medidas de seguridad. Si trabajaba con Malik, significaba que la amenaza era aún más grave de lo que sugería la inteligencia inicial. Cronología. La mejor estimación es que Malik está a 3 o 4 semanas de tener todo lo que necesita. Después de eso, el despliegue podría ocurrir en cualquier parte del mundo en cuestión de días. Harrison se levantó y caminó hacia uno de los monitores que mostraba un mapa de Europa. Los puntos rojos marcaban los lugares donde se había avistado a Malik. Se movía siguiendo un patrón que sugería que estaba haciendo los preparativos finales. Sara estudió el mapa, mientras su mente comenzaba a formular un plan de aproximación. Las ubicaciones no eran aleatorias. Formaban una progresión lógica que permitiría a Malik adquirir diferentes componentes mientras mantenía la seguridad operativa. Si pudiera anticipar sus próximos movimientos, podría interceptarlo antes de que la operación terminara. Necesitaré un equipo, dijo finalmente. Ya estaban reunidos, 3 de nuestros mejores agentes, todos con experiencia en operaciones antiterroristas. Se les informará sobre su historial operativo y estarán preparados para seguir su ejemplo sin cuestionarlo. Harrison le entregó un teléfono seguro y unas credenciales. El pasaporte la identificaba como Lisa Thompson, periodista independiente especializada en asuntos internacionales.
Era una tapadera sólida que le permitiría viajar libremente y justificaría sus preguntas inquisitivas. Su primer objetivo es Múnich, continuó Harrison. La inteligencia sugiere que Malik tiene una reunión programada allí en 48 horas. No sabemos con quién ni dónde, pero es su mejor oportunidad para seguirle el rastro. Sara guardó el teléfono y las credenciales en el bolsillo. Sintió el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La pacífica dependienta había desaparecido, reemplazada por el depredador que una vez fue uno de los agentes más efectivos de la agencia. La transformación fue a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Una cosa más, dijo Harrison mientras se preparaba para irse. Esta operación está compartimentada al más alto nivel. Fuera de esta sala, solo el director y el presidente conocen el alcance total de lo que estamos tratando. Si se filtra la información o si Malik se da cuenta de que lo estamos buscando activamente, podría acelerar su cronograma. Sara asintió y recogió sus maletas. En la puerta, se giró para encarar a su antiguo comandante. Harrison, si no regreso de esta, asegúrate de que alguien vigile a la gente de Cedar Falls. No merecen verse envueltos en las consecuencias de mi pasado. La miró fijamente. Volverás. Siempre lo haces. Mientras Sara caminaba hacia la puerta que la llevaría de vuelta al mundo de sombras y violencia, esperaba que tuviera razón. Pero en el fondo de su corazón, sabía que algunas misiones te cambiaban de maneras irreversibles. El aire otoñal de Múnich traía el aroma de la salchicha y la cerveza de las terrazas que bordeaban el centro histórico de la ciudad. Elena, ahora operando bajo la identidad de Lisa Thompson, estaba sentada en una mesa en la acera con una vista clara de Hotel Via Yaraen, donde la inteligencia sugería que Malik contactaría con sus socios. Llevaba 6 horas observando, tomando café y fingiendo trabajar en su portátil mientras sus ojos rastreaban a cada persona que entraba o salía del lujoso establecimiento. Su equipo estaba posicionado estratégicamente en la zona. Marcus, un exeal de la Marina convertido en agente de inteligencia, se había posicionado en el vestíbulo del hotel disfrazado de empresario esperando un vuelo retrasado. Rebecca, especializada en vigilancia electrónica, había conseguido trabajo temporal en el hotel y monitoreaba las comunicaciones desde una sala de servicio en el 3er piso. James, el experto en explosivos del equipo, vigilaba desde un apartamento alquilado al otro lado de la calle. El teléfono seguro en el bolso de Elena vibró con un mensaje entrante. La voz de Rebecca llegó a través del auricular oculto bajo su cabello. Objetivo localizado. Malik acababa de entrar por la entrada principal, viajando solo. Llevaba un traje azul oscuro y un maletín de cuero. A Elena se le aceleró el pulso al verlo a través de las puertas de cristal del hotel. 2 años lo habían cambiado menos de lo que esperaba. Se movía con la misma determinación. Con confianza, sus ojos escudriñando su entorno con paranoia profesional. Pero había algo diferente en su comportamiento, una relajación que sugería que se sentía seguro en su puesto. Marcus, tienes visibilidad. Elena habló en voz baja por el micrófono camuflado en un bolígrafo. Confirmado. Se acerca al ascensor. Rebecca, ¿qué piso? Pulsó el botón del 7º piso. Ahí se encuentran las suites ejecutivas. La voz de Rebecca tenía un matiz de tensión. Espera, hay alguien más en el ascensor con él. Hombre europeo de mediana edad, ropa cara, con una ligera cojera. A Elena se le heló la sangre. La descripción encajaba a la perfección con la de Víctor Koff. Si ambos hombres se reunían en persona en lugar de comunicarse a través de intermediarios, significaba que su operación estaba llegando a una fase crítica. Necesitaba acercarse a la reunión, pero la seguridad del hotel era demasiado sofisticada para un enfoque directo. James, necesito que crees una distracción. Algo que desvíe la atención de seguridad del 7º piso sin provocar una evacuación completa. Entendido. Dame 10 minutos. Elena pagó su café y cruzó la calle, adoptando el ritmo apresurado de un periodista que llega tarde a una entrevista importante.
En el vestíbulo del hotel, Marcus la miró brevemente antes de volver a concentrarse en su periódico. Se acercó a la conserjería con la confianza de quien se encuentra en su sitio. Disculpe. Soy Lisa Thompson, de International Affairs Weekly. Tengo una cita con uno de sus huéspedes, pero parece que he perdido el número de habitación. Elena sonrió disculpándose y mostró sus credenciales de prensa. La conserje, una joven de postura perfecta y sonrisa ensayada, consultó la pantalla de su ordenador. Lo siento, señorita Thompson, pero no tengo ninguna cita programada para esta tarde. Quizás podría contactar directamente con la persona de su entrevista. Antes de que Elena pudiera responder, las luces del vestíbulo parpadearon y se apagaron durante varios segundos. La luz de emergencia se encendió de inmediato, bañando todo con un inquietante resplandor rojo. El personal de seguridad del hotel empezó a moverse rápidamente por el vestíbulo, hablando con urgencia por sus radios. ¿Qué ocurre?, preguntó Elena, dejando entrever un tono de preocupación en su voz. Seguro que es solo un pequeño problema eléctrico. Nada de qué preocuparse. Pero la fachada de confianza de la conserje se había quebrado un poco, y claramente estaba más interesada en la situación de seguridad que en ayudar con las citas de prensa. Elena aprovechó la distracción para escabullirse por el mostrador hacia los ascensores de servicio. La voz de Rebecca crepitó en su auricular. Buen trabajo, James. La mitad del equipo de seguridad acaba de dirigirse al sótano para revisar los sistemas eléctricos. Estoy rastreando el ascensor que usó Malik. Se detuvo en el 7º piso y no se ha movido desde entonces. El ascensor de servicio estaba vacío cuando Elena llegó. Presionó el botón del 6º piso, planeando usar la escalera para llegar a su nivel objetivo. Mientras el ascensor subía, revisó el plano del hotel que había memorizado durante su preparación. Las suites ejecutivas estaban dispuestas a lo largo de un solo pasillo con puntos de acceso limitados y excelentes líneas de visión para cualquiera que brindara seguridad. El 6º piso estaba desierto, excepto por el personal de limpieza, que no prestó atención a otro huésped. Elena localizó la escalera y subió silenciosamente al 7º piso, donde entreabrió la puerta y se asomó al pasillo. 2 hombres con trajes oscuros estaban a cada extremo del pasillo. Sus posiciones elegidas para monitorear tanto el ascensor como las escaleras de emergencia. Rebecca, necesito que accedas al sistema de comunicación interno del hotel. ¿Puedes conectarme con la señal de audio del Dulce 704? Estoy en ello. Dame 2 minutos. Elena se acomodó tras la puerta de la escalera, con el cuerpo tenso por la familiar mezcla de miedo y emoción que acompaña a las operaciones de alto riesgo. A través de la pequeña ventana, pudo ver a uno de los guardias mirando su reloj. Todo en su posición sugería que la reunión dentro estaba programada para durar un tiempo predeterminado. Entendido, susurró la voz de Rebecca por el auricular. El audio es en vivo, pero la calidad no es perfecta. Definitivamente están discutiendo logística, pero solo capto fragmentos. Elena cerró los ojos y se concentró en las voces que se filtraban por su auricular. El acento de Malik era exactamente como lo recordaba, un inglés preciso matizado por sus orígenes en Oriente Medio. La otra voz era más grave, con la ligera inflexión rusa que asociaba con Víctor. El envío de Clove llegará a Marsella el 15. La voz de Clove. Las instalaciones de laboratorio ya están preparadas en Malik. Respondiendo. Pago final al momento de la entrega. Los fragmentos fueron suficientes para confirmar los peores temores de Elena. No solo planeaban adquirir materiales radiactivos. Ya habían organizado la entrega. El plazo que Harrison había estimado era demasiado optimista. Si el envío llegaba en 6 días, Mullick podría tener dispositivos radiológicos funcionales en una semana. Marcus, tenemos que movernos ya. Están más avanzados de lo que indicaba la inteligencia. ¿Cuál es la jugada? La mente de Elena repasó las posibilidades. Un asalto directo probablemente causaría bajas y podría permitir que uno o ambos objetivos escaparan.
Pero esperar a que terminara la reunión significaba perder la oportunidad de recopilar información crucial sobre los detalles de sus operaciones. James, necesito otra distracción, pero más grande esta vez. ¿Se puede activar una alarma de incendios sin provocar un incendio? Por supuesto. En espera. En cuestión de segundos, el sistema de alarma contra incendios del hotel se activó, llenando el edificio con sirenas penetrantes y anuncios automáticos, instruyendo a los huéspedes a evacuar inmediatamente. Elena observó por la ventana de la escalera cómo los dos guardias recibían comunicaciones urgentes por radio. Tras una breve conversación, se dirigieron al ascensor, dejando el pasillo temporalmente desprotegido. Ahora, susurró Elena por el micrófono. Se deslizó al pasillo y se acercó a la dulce 704, pegando la oreja a la puerta. La conversación dentro se había interrumpido, reemplazada por susurros urgentes y el sonido de papeles revolviendo. A través de la pesada madera, pudo oír la voz de Malik dando instrucciones bruscas en árabe. La puerta se abrió de repente, casi haciendo que Elena perdiera el equilibrio. Víctor Kosov estaba en el umbral. Sus ojos pálidos se encontraron con los de ella con una sorpresa que rápidamente se convirtió en sospecha. Era más bajo de lo que esperaba, pero corpulento, con la clase de presencia que llamaba la atención en cualquier habitación. Lo siento, dijo Elena rápidamente, adoptando una expresión confusa. Estaba buscando las escaleras. Los ascensores no funcionan por la alarma. Clove estudió su rostro con atención, y Elena se dio cuenta de que intentaba determinar si la reconocía. Detrás de él, pudo ver a Malik recogiendo documentos de una mesa de centro, sus movimientos rápidos y eficientes. Las escaleras están al final del pasillo, dijo Clove finalmente, su acento más marcado de lo que había sonado a través de la transmisión de audio. Muchas gracias. Elena comenzó a alejarse, luego se detuvo como si recordara algo. Disculpe, ¿pero no es usted Víctor Clove? Soy Lisa Thompson de Asuntos Internacionales Semanales. He estado tratando de concertar una entrevista sobre las relaciones comerciales de Europa del Este. El reconocimiento en los ojos de Kov fue inmediato y peligroso. Elena vio que su mano se movía hacia el interior de su chaqueta y supo que su tapadera había sido descubierta. En la fracción de segundo antes de que él pudiera sacar su arma, ella atacó, clavándole el codo en el plexo solar y siguiendo con un rodillazo en su ingle mientras se doblaba. El sonido del forcejeo atrajo a Malik a la puerta, con su propia arma ya desenfundada. Elena agarró el cuerpo de Clove que se desplomaba y lo usó como escudo mientras sacaba la pistola de su bolso. «Hola, Malik», dijo con voz firme a pesar de la adrenalina que le corría por el cuerpo. «Necesitamos hablar». Los ojos del terrorista se abrieron de par en par al reconocerla. «Alena Vázquez, me dijeron que estabas muerta. Los informes sobre mi muerte eran muy exagerados». Elena mantuvo su arma apuntándolo mientras soportaba el peso semiconsciente de Clove. «Ahora, hablemos de tus planes para Marsella y por qué te interesan tanto los materiales radiactivos». La alarma de incendio seguía sonando a su alrededor, y Elena sabía que solo tenía minutos antes de que la seguridad del hotel o los servicios de emergencia llegaran al séptimo piso. Todo dependía de la rapidez con la que pudiera extraer la información que necesitaba y sacar a su equipo del edificio antes de que la situación se les escapara de las manos. El dedo de Malik apretó el gatillo mientras evaluaba sus opciones. Elena podía ver los cálculos que se desarrollaban tras sus ojos oscuros, sopesando los riesgos de un tiroteo en un hotel de lujo contra el valor de eliminar a la persona que más cerca había estado de destruir su organización. La alarma de incendios seguía sonando como una ballena. Pero Elena sabía que tenían muy poco tiempo antes de que el pasillo, inundado de personal de emergencias. «Cometieron un error al venir aquí», dijo Malik, con el arma firme a pesar del caos que los rodeaba. «Mi gente está por todas partes. Aunque me maten, nunca saldrán vivos de este edificio». Elena cambió su agarre sobre el inconsciente Clove, usando su peso corporal para mantener el equilibrio mientras mantenía su pistola apuntando al centro de masa de Malik. «Su gente está abajo,
ocupándose de la alarma de incendios. Ahora mismo, solo estamos tú y yo, y ambos sabemos cómo terminó la última vez. La referencia a su encuentro anterior en Damasco le impactó. Elena vio un destello de incertidumbre en el rostro de Malik al recordar cómo ella había superado en maniobras a toda su red y casi lo había capturado en su propia fortaleza. Eso fue diferente, dijo, pero su voz había perdido algo de confianza. Tenían refuerzos entonces, apoyo, recursos. Tengo todos los recursos que necesito. El auricular de Elena crepitó con la voz de Marcus, informando que subía por la escalera, pero no podía avisarle a Malik que venía ayuda. Háblame del cargamento que llega a Marsella. ¿Qué tipo de materiales y dónde planeas usarlos? La risa de Malik fue áspera y amarga. ¿Crees que puedes detener lo que ya está en marcha? Esto es más grande de lo que imaginas, Elena. Más grande de lo que tu gobierno comprende. Con su visión periférica, Elena vio movimiento al final del pasillo. Los guardias habían regresado y se estaban posicionando para un asalto coordinado. Su situación táctica se deterioraba rápidamente, pero necesitaba información más que una ruta de escape. La restauración, dijo, usando el nombre en clave de las comunicaciones interceptadas. ¿Qué significa realmente? La sorpresa en el rostro de Malik le indicó que había tocado la fibra sensible. Por un momento, su fachada cuidadosamente construida se quebró, revelando algo que podría haber sido miedo. No sabes nada, dijo. Pero Elena podía percibir la incertidumbre en su voz. Sé que estás trabajando con KOF para adquirir materiales radiactivos. Sé que tienes laboratorios preparados en alguna parte. Sé que planeas construir bombas sucias y usarlas contra objetivos civiles. Elena aprovechó su ventaja, percibiendo los sutiles cambios en la expresión de Malik. Lo que no sé es por qué estás tomando riesgos tan enormes. Este no es tu estilo habitual. El sonido de pasos resonó desde la escalera mientras Marcus se acercaba a su posición. Elena necesitaba extraer toda la información posible antes de que la situación se convirtiera en un tiroteo. Porque a veces las viejas costumbres no son suficientes, dijo Malik finalmente. A veces es necesario recordarle al mundo que sus actos tienen consecuencias. Antes de que Elena pudiera responder, las luces del pasillo se apagaron. La luz de emergencia se encendió un segundo después, pero en ese breve instante de oscuridad, todo cambió. Malik se había lanzado de lado hacia la suite. Mientras el peso de KOF, de repente, la resistencia se convirtió en activa al recobrar la conciencia. Elena se encontró forcejeando con el traficante de armas en la penumbra, mientras intentaba mantener la conciencia de la posición de Malik. KOF era más fuerte de lo que su apariencia sugería, y luchaba con la desesperación de quien sabe que ser capturado significa cadena perpetua o algo peor. Elena. La voz de Marcus resonó en la escalera. Háblame, Dulce 704, respondió ella. Justo cuando Kosov lograba zafarse de su agarre y correr hacia la puerta abierta. Los siguientes segundos fueron un caos de disparos y gritos. Eleyanena rodó detrás de una mesa decorativa mientras las balas destrozaban la pared donde había estado. Los guardias al final del pasillo habían abierto fuego, aparentemente decidiendo que era preferible a los terroristas muertos que a los fugitivos. Marcus apareció en la escalera, con el arma desenfundada y movimientos fluidos a pesar de la escasa iluminación. Inmediatamente evaluó la situación táctica y comenzó a disparar fuego de supresión contra los guardias, dándole a Elena la cobertura que necesitaba para avanzar hacia la suite. Rebecca, apaga las luces de toda esta planta, ordenó Elena por el micrófono mientras se dirigía a la puerta. James, necesitamos una ruta de extracción que no pase por el vestíbulo. El pasillo se sumió en la oscuridad total cuando Rebecca cortó la electricidad de la séptima planta. Elena lo había previsto y sacó unas gafas de visión nocturna de su bolso, lo que le daba una ventaja significativa sobre todos los demás en el pasillo. A través de la vista verde, pudo ver a Malik ayudando a KOF a ponerse de pie dentro de la suite. Mientras el guardia tropezaba a ciegas en el pasillo,
Elena entró en la suite y encontró a ambos hombres intentando recoger los documentos dispersos a tientas. Su visión nocturna reveló una habitación convertida a toda prisa en un centro de mando móvil con portátiles, mapas y lo que parecían ser especificaciones técnicas repartidas por todas las superficies disponibles. «Que nadie se mueva», dijo en voz baja, apuntando a ambos hombres con su arma. «Víctor, aléjate de ese maletín. Malik, las manos donde pueda verlas». El breve tiroteo en el pasillo había terminado, lo que sugería que Marcus había neutralizado a los guardias sin matarlos. Elena podía oírlo moverse por el pasillo, revisando las habitaciones y asegurando su posición. «Llegas demasiado tarde», dijo Malik, con la voz proveniente de cerca de la ventana. «Aunque nos mates a ambos, la operación continuará. Tengo órdenes». Elena se acercó, usando su visión nocturna para mantener contacto visual con ambos objetivos mientras examinaba los documentos dispersos por la habitación. Lo que vio le heló la sangre. Diagramas técnicos de dispositivos de dispersión radiológica. Mapas de las principales ciudades europeas con lo que parecían ser ubicaciones de objetivos marcadas en rojo. Lo más inquietante de todo, un manifiesto de embarque que mostraba un contenedor cargado con cesio 137 que ya había zarpado de un puerto del Mar Negro. El envío no llegará a Marsella el día 15, se dio cuenta en voz alta. «Ya está en camino». La risa de Koff fue amarga y triunfal. «Muy bien, agente Vázquez, pero aún se pierde la perspectiva general». Elena fotografió todos los documentos que pudo con una cámara especializada mientras mantenía su arma lista. El valor de inteligencia de este material era incalculable, pero solo si podía llevarlo al cuartel general para su análisis. «James informando», dijo la voz a través de su auricular. «Tengo vehículos acercándose al hotel. Parece policía local, pero se mueven con precisión militar. Puede que no sea una coincidencia». La insinuación golpeó a Elena de inmediato. Si Malik contaba con agentes de las fuerzas del orden locales, entonces su equipo estaba cayendo en una trampa que se extendía mucho más allá del hotel. Necesitaban salir de inmediato, pero tampoco podían irse sin la información crucial esparcida por la suite. «Marcus, ¿cuánto tiempo tenemos?» 3 minutos, tal vez 4, antes de que lleguen a esta planta». Elena tomó una decisión de mando que contradecía todo su instinto desarrollado durante años de operaciones encubiertas. En lugar de coger todos los documentos posibles y correr, sacó un pequeño dispositivo incendiario diseñado para destruir pruebas. «¿Vas a quemarlo todo?», preguntó Cos con incredulidad. «Esos documentos representan meses de planificación». «Ese es precisamente el punto». Elena activó el dispositivo y lo arrojó sobre la pila de papeles. «Si yo no puedo tener esta información, tú tampoco». El fuego químico se extendió rápidamente, consumiendo mapas y especificaciones técnicas con una eficacia asombrosa. Malik se abalanzó hacia las llamas en un intento desesperado por salvar algo de la destrucción, pero Eleyanena le bloqueó el paso con su arma. «Hora de irnos», gritó Marcus desde el pasillo. Elena retrocedió hacia la puerta, manteniendo a ambos hombres cubiertos mientras el fuego eliminaba cualquier posibilidad de reconstruir sus planes a partir de los documentos restantes. Pero al llegar al umbral, Klopp gritó algo que la detuvo en seco. «Agente Vázquez, debería saber, ahora que Marsella nunca fue el objetivo. Siempre se supuso que era una distracción». Se giró, con el dedo apretado en el gatillo. «¿Qué quieres decir? Mientras tu gobierno vigila los puertos franceses, el verdadero cargamento ya está en aguas estadounidenses. 3 dispositivos, no 1. Y no apuntan a una ciudad cualquiera». La sonrisa de Clove era visible incluso en la oscuridad. «Se van a casa, Elena, de vuelta al lugar donde todo empezó». A la alarma de incendios se sumó el sonido de botas en la escalera mientras los equipos policiales iniciaban su ascenso. Elena tuvo segundos para decidir si obligar a Kozlov a obtener más información o confiar en que lo que ya había recopilado sería suficiente para los analistas en casa.
La voz de Elena Marcus ahora transmitía auténtica urgencia. Disparó 2 tiros al techo sobre Malik y Kof, obligando a ambos hombres a ponerse a cubierto mientras caían trozos de yeso. En la confusión, salió de la suite y siguió a Marcus hacia la salida de emergencia al final del pasillo. Rebecca, nos vemos en el punto de extracción. Charlie y Elena habló por su micrófono mientras descendían por la escalera de incendios. James, necesitamos transporte inmediato para alejarnos de este lugar. Al llegar al callejón detrás del hotel, Elena oyó el inconfundible sonido de los rotores de un helicóptero acercándose desde el norte. Quedaba por ver si se trataba de un rescate o de una persecución, pero su equipo había logrado extraer información que podría salvar miles de vidas. La camioneta negra que entró en el callejón tenía matrícula diplomática y ventanas tintadas. Mientras Elena se sentaba en el asiento del copiloto, ya estaba redactando el mensaje prioritario que alertaría al cuartel general sobre el verdadero alcance de la operación de Malik. ¿Dónde también?, preguntó el conductor. Un agente local que Elena no reconoció. Aeropuerto, respondió. Y contacten con el control. Diles que tengan prioridad de código rojo. El objetivo ha sido movido y estamos lidiando con varios dispositivos en suelo estadounidense. Mientras Múnich desaparecía tras ellos, Elena supo que su breve regreso a la normalidad se había convertido en una carrera contrarreloj para evitar el mayor ataque terrorista en suelo estadounidense desde el 11S. La sala de emergencias de Langley bullía en un caos controlado. Mientras Elena presentaba sus hallazgos a un grupo de los más altos funcionarios de inteligencia del país, las fotografías que había tomado en Múnich se proyectaban en pantallas gigantes por toda la sala. Mientras los analistas trabajaban frenéticamente para reconstruir el verdadero alcance de la operación de Malik, la directora Sarah Chen anunció al grupo reunido que ya había 3 dispositivos radiológicos en aguas estadounidenses. La mejor información sugiere que han sido introducidos de contrabando a través de diferentes puertos durante las últimas 2 semanas, probablemente desmontados para evitar ser detectados. Elena permanecía al frente de la sala, todavía con la ropa que había traído de Alemania. Había estado recibiendo información continua durante 18 horas desde su aterrizaje en la base aérea Andrews. Sobreviviendo a base de café y adrenalina, mientras equipos de expertos analizaban cada detalle de su operación en Múnich, la referencia que Kof hizo sobre el objetivo de volver a casa sugiere que planean atacar lugares con significado simbólico. Elena continuó. Dados los tiempos y los recursos involucrados, estamos ante un ataque coordinado diseñado para maximizar el impacto psicológico. Harrison levantó la mano desde su posición cerca del fondo de la sala. ¿Cuál es su evaluación de la ubicación actual de Malik? Ya no está en Europa. Las comunicaciones interceptadas sugieren que entró al país hace 48 horas, probablemente usando una de las identidades falsas que aún no hemos identificado. Elena pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba un mapa de Estados Unidos con posibles objetivos resaltados, pero él no dirige la operación directamente. La información de inteligencia de Múnich indica que estableció células autónomas que pueden funcionar de forma independiente. Las implicaciones eran asombrosas. En lugar de rastrear y neutralizar a un solo terrorista, se enfrentaban a múltiples grupos independientes que operaban simultáneamente en todo el país. Las tácticas antiterroristas tradicionales estaban diseñadas para desbaratar las estructuras de mando centralizadas, no las redes distribuidas de agentes autónomos. ¿Y Clove?, preguntó el subdirector Williams. Sigue bajo custodia de las autoridades alemanas, pero no habla. Sus abogados ya han presentado solicitudes de inmunidad diplomática en 3 países diferentes. La frustración de Elena era evidente en su voz. Incluso si pudiéramos extraditarlo, el plazo no permite un interrogatorio prolongado. El director Chen se levantó y se dirigió al mapa. Con base en la información de inteligencia recopilada por el agente Vázquez, nuestros analistas han identificado 3 categorías de objetivos potenciales: instalaciones gubernamentales en Washington, D.C., centros financieros en Nueva York y lugares emblemáticos en importantes centros de población.
Elena observó cómo aparecían círculos rojos en el mapa, marcando edificios federales, bolsas de valores y lugares emblemáticos que representaban el poder y la prosperidad de Estados Unidos. El alcance de los objetivos potenciales fue abrumador y requirió recursos que la comunidad de inteligencia simplemente no tenía. Necesitamos reducir esto, dijo Elena. Malik es lo suficientemente inteligente como para saber que esperaríamos ataques contra objetivos obvios. Está planeando algo que nos tomará por sorpresa. La doctora Patricia Morse, la principal experta del AI en psicología terrorista, se inclinó hacia adelante en su silla. Agente Vázquez, durante sus encuentros anteriores con Malik, ¿alguna vez demostró animosidad particular hacia aspectos específicos de la política o la cultura estadounidense? Elena cerró los ojos y repasó 2 años de intentar olvidar todo sobre su vida anterior. Los recuerdos volvieron a inundar. Conversaciones escuchadas durante operaciones de vigilancia. Patrones de comportamiento que había observado. La forma particular en que la voz de Malik cambiaba cuando hablaba de ciertos temas. Infraestructura energética, dijo de repente. En Damasco, pasó un tiempo considerable estudiando los sistemas de distribución de energía estadounidenses. Los veía como un símbolo del exceso y la vulnerabilidad occidentales. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Los ataques radiológicos a centrales eléctricas o grandes subestaciones eléctricas podrían causar fallos en cascada en regiones enteras, dejando a millones de personas sin electricidad y propagando la contaminación radiactiva por vastas áreas. Eso es todo, dijo el director Chen con gravedad. Póngame con el secretario de Energía en una línea segura. Necesitamos evaluaciones de seguridad inmediatas para cada instalación nuclear y central eléctrica importante en la costa este. Elena sintió un peso familiar sobre sus hombros al comprender que esta operación estaba lejos de terminar. Director, solicito permiso para permanecer activo mientras dure esta crisis. Por supuesto, tendrá plena autoridad operativa y los recursos que necesite. Chen hizo una pausa y miró directamente a Elena. Pero quiero que entienda algo. Si Malik tiene éxito en cualquier parte de esta operación, las consecuencias políticas acabarán con carreras y posiblemente derrocarán a la administración actual. La presión para encontrar a un culpable será enorme. El mensaje tácito era claro. Elena no solo estaba buscando a un terrorista, sino que también arriesgaba su propio futuro y el de todos los presentes. El fracaso no era una opción, pero el éxito estaba lejos de estar garantizado. Durante las siguientes 6 horas, Elena coordinó con equipos repartidos por varios estados mientras se apresuraban a identificar y neutralizar los dispositivos radiológicos antes de que pudieran desplegarse. El FBI había movilizado a toda su división antiterrorista, mientras que el Departamento de Energía había activado protocolos de emergencia en todas las instalaciones principales. El primer avance se produjo cuando un sistema de detección de radiación en el puerto de Newark activó una alerta. Elena se dirigía al lugar en helicóptero en cuestión de minutos, acompañada de un equipo completo de materiales peligrosos y suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad si fuera necesario. El contenedor de carga se encontraba inofensivo entre miles, identificado solo por la señal de radiación que había activado el equipo de detección. Mientras Elena observaba desde una distancia segura, sistemas robóticos abrieron cuidadosamente el contenedor para revelar un equipo sofisticado que podría haber producido un dispositivo de dispersión radiológica capaz de contaminar varios kilómetros cuadrados. 1 menos, 2 más, informó a la central. Pero incluso mientras se aseguraba el primer dispositivo, Elena sabía que Malik había previsto esta posibilidad. Los dispositivos restantes se ocultarían con más cuidado, y las células que los operaban estarían preparadas precisamente para este tipo de esfuerzo de interdicción. El segundo dispositivo fue descubierto 12 horas después en una parada de camiones en Virginia, aparentemente abandonado cuando los operadores se dieron cuenta de que la policía se acercaba. Elena llegó y se encontró con una escena que la dejó helada. El dispositivo estaba parcialmente ensamblado,
lo que sugería que el despliegue era inminente cuando la célula decidió abortar. Están corriendo despavoridos, observó Marcus mientras examinaban el equipo abandonado. Elena no estaba tan segura. Algo en el momento la inquietaba, como si Malik quisiera que encontraran estos dispositivos. Estudió las especificaciones técnicas del equipo abandonado y se dio cuenta, con creciente horror, de que lo que habían recuperado era demasiado sofisticado para la lista de materiales que había visto en Múnich. Estos no son los dispositivos originales, dijo a su teléfono seguro. Los componentes son demasiado avanzados, están demasiado bien fabricados. Malik quería que los encontráramos. La voz del director Chen crepitó a través de la conexión cifrada. ¿Qué dices? Digo que hemos estado buscando señuelos mientras los dispositivos reales ya están en posición. Elena observó el caos controlado de la escena de interdicción, sintiendo el familiar escalofrío de un plan que se estaba gestando exactamente como el enemigo lo había planeado. Malik no intenta atacar centrales eléctricas ni edificios gubernamentales. Intenta hacernos creer que eso es lo que hace. Comprenderlo la golpeó como un puñetazo. Mientras todos los recursos disponibles se concentraban en proteger objetivos obvios, Malik se preparaba para atacar en un lugar completamente desconocido, no se esperaba. Elena cerró los ojos e intentó pensar como el terrorista que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Escuelas, susurró, y luego más alto. Está atacando escuelas. El silencio al otro lado del teléfono confirmó que el director Chen comprendía la horrible lógica. Un ataque contra niños generaría mucho más terror y daño psicológico que cualquier asalto a objetivos gubernamentales o económicos. Y con los recursos policiales dispersos por todo el país, la seguridad escolar sería mínima. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Chen. Elena miró su reloj y calculó basándose en el cronograma que había observado en Múnich. Si no me equivoco, los ataques ocurrirán durante las clases de la mañana, cuando los edificios estén al máximo de su capacidad. Tenemos aproximadamente 8 horas. Mientras Elena corría hacia el helicóptero que la llevaría de regreso a Washington, sabía que todo dependía de identificar correctamente qué escuelas había seleccionado Malik entre las miles de posibilidades en todo el país. La fase final de su misión más importante estaba a punto de comenzar, y no habría segundas oportunidades.